Bueno, hermanos, en esta tarde quiero presentarles el tema, la fe, su contenido, su esencia. Para esto vamos a ir a Hebreos capítulo 11, porque mucha gente viene hablando de fe. Todo el mundo habla de fe, pero la fe verdadera, la fe a la que Jesús se refiere, la fe que nos lleva a Dios es una fe singular, única. Y esa también se manifiesta en varias maneras dentro de la vivencia cristiana. Pero vamos por el comienzo. Entonces vamos a ver la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y destaco ahí certeza y convicción. Porque por ella, verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3, por la fe entendemos, y subrayo esta palabra también, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces tenemos que comenzar mirando un primer punto, repasando un primer punto. Y ese punto es precisamente lo que marca la diferencia con lo que yo decía al comienzo. No es cualquier fe, sino cuál es la fe que le agrada a Dios. Pues para mirar esto tenemos que preguntarnos, ¿de dónde viene la fe? Y también tenemos que preguntarnos, ¿y cómo aparece la fe en el creyente, en nosotros? Porque, vuelvo a insistir, no estamos hablando de cualquier fe, sino de aquella que le agrada a Dios. Amén. Yo he escuchado muchas afirmaciones por ahí de personas que dicen, es que la fe mueve montañas, o tenga fe. Amén. Y en eso hay algo de razón, pero es que no es tener seguridad en cualquier cosa o poder pedirle al santo o a la imagen, no, eso no es fe. Amén. Porque como nos lo dice Hebreos, es muy claro que la fe es la certeza, la convicción. Amén. Para que la persona entienda las cosas espirituales. Amén. Entonces, la fe verdadera está dada o tiene su origen, está creada por la palabra de Dios. Amén. Porque para que yo pueda tener esa certeza y esa convicción y ese entendimiento, necesita estar fundada en la palabra del que no miente. Y el único que no miente es Dios. Entonces, Romanos 10:17 nos dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una versión más nueva que dice, así que la fe es creer en la palabra y creerle a la palabra de Dios. O sea, hay una versión mucho más, como más clara para algunas personas. ¿Ven? Esta es una conclusión muy categórica y absoluta y que marca la diferencia, que no es cualquier cosa, no es fe, creer cualquier cosa no es fe, sino que nos muestra la única manera de obtener o de adquirir fe auténtica, verdadera. Esa fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, no de cualquier cosa. ¿Ven? Y dice bien claro ahí, es por el oír de la palabra de Dios. Acordémonos una cosa que yo quiero aclarar acá. La palabra de Dios, para los que tenemos el Espíritu Santo, se da en dos maneras, igual que nuestra palabra. Nuestra palabra puede ser manifestada escrita o hablada. Y Dios nos hizo a su imagen. Entonces tenemos de Dios y somos afortunados porque en el Antiguo Testamento Moisés no lo tenía así. Abraham no lo tenía así. Amén. Pero nosotros tenemos la palabra escrita, que como lo dice el apóstol Pablo, es la palabra profética más segura.
sea, toda la palabra de Dios es profecía, en otras palabras. Pero la que está escrita en la Biblia, ese marco teórico, conceptual, esta base, enmarca todo lo que Dios ha dicho y da los principios generales de lo que nos ha de decir. Porque ya esa revelación está sellada. Por ahí salió un hombre ahora que dice que él es el nuevo Elías. Y eso no es. Y entonces que ahora la Biblia es solo una historieta, porque ahora lo que cuenta es lo que Dios está revelando por ese nuevo Elías. Y ahí están contradiciendo, por ejemplo, a la Biblia, a la palabra de Dios, que dice que si aún un ángel del cielo se apareciera y nos enseñara un evangelio diferente, es un anatema. ¿Ven? Pero lo que yo quiero enfatizar es eso, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces es importante oír predicaciones fundamentadas y conforme a la palabra escrita. Y también es importante que toda palabra hablada por el Señor esté fundamentada en la palabra escrita, no que la contradiga, porque el Espíritu Santo, que inspiró la Biblia y que da el don de profecía, no se va a contradecir. Amén, ni cambia de parecer. Entonces, la palabra de Dios, ya sea escrita o hablada, nos debe producir fe. Pero ambas maneras de la expresión de la palabra de Dios tienen que coordinar perfectamente, porque Dios no se contradice. Entonces, no puede venir una fe por la lectura de cualquier libro. Amén. O por la oración que hagan los de cualquier creencia. Amén. La oración del Islam, la oración de los druidas, o la oración de San Ululao, de San Benito, de San no sé qué. No. Es más, tampoco viene fe por el conocimiento doctrinal, porque hay gente que tiene conocimiento doctrinal errado. Amén. Hay gente que tiene doctrinas que dicen que ya el Espíritu Santo no habla. Entonces, ¿cómo van a desarrollar, por ejemplo, el don de fe? ¿O cómo van a desarrollar el fruto del Espíritu, que también es fe? Amén. Por eso es que hago énfasis en la predicación de la palabra fundamentada en la Biblia, o la palabra dada por el Espíritu Santo, fundamentada en la Biblia, son las que producen fe. El oír de la palabra de Dios es eso. Entonces se hace necesario estar en comunión con la palabra de Dios. Amén. Oír las predicaciones de gente que está en la doctrina. Está fundamentado en la palabra. Y cualquier palabra hablada que Dios dé, tiene que estar fundamentada en la palabra. Amén. Hay dos cosas aquí también. Los versos hablar y oír espiritualmente tienen un contenido muy singular. Démonos a la tarea de buscar en la Biblia, o dése a la tarea de buscar en la Biblia estos dos temas, y va a entender, va a comprender más las maravillas del Dios del cielo. Entonces, la fe verdadera requiere de una promesa. Mire, Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa en esa palabra hablada, porque no había Biblia en ese momento, y él le creyó y Dios le cumplió. Amén. Entonces requiere una promesa. Y esto es un poco polifacético, podríamos decirlo así. O sea, tiene varios sentidos. Pero comenzó con la promesa que el mismo Señor Dios le hizo a Abraham. Amén. Y en la iglesia del Nuevo Testamento comienza con una promesa que el Señor Jesucristo hizo para los creyentes, que tiene que ver con una promesa que Dios le ha hecho a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo? Porque de todas las naciones de la tierra, cuando se oyera el mensaje de salvación,
iban a poder desarrollar fe en muchas personas, no todas las personas, pero ¿ven? Y entonces cuando viene el Señor Jesucristo, cumple su ministerio, promete enviar su Espíritu Santo para que nos hablara conforme a lo que el Espíritu Santo había inspirado en toda la palabra escrita, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Amén. Y nos recordara lo que él había enseñado, lo que Cristo había enseñado, pero también nos anunciara las cosas que habrían de venir. Amén. Luego, la palabra de Dios es permanente y continúa. Amén. O sea, la Biblia sigue tomando vigencia y todo lo que hable el Espíritu Santo tiene que darle esa vigencia a esa palabra. No la cambia, no la contradice. Amén. Qué hermoso. Entonces, la humanidad, o mejor, la humanidad, mientras el Espíritu Santo esté en la iglesia verdadera, en los creyentes verdaderos, porque somos los recipientes del Espíritu Santo. La Biblia dice, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, dice la palabra. Amén. Entonces, mientras el Espíritu Santo esté en los verdaderos creyentes, estará hablando para que la gente crea y desarrolle esta fe viva. Pues esa fue la misión de enviarlos. No os dejaré solos, los enviaremos por su lado y estará con vosotros hasta el fin. Y él os recordará las cosas que habrán de venir, las cosas que os he enseñado, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos lo dice en San Juan. Amén. Entonces está en plena vigencia el cumplimiento de esa promesa, el accionar del Espíritu Santo en esa palabra hablada y en la confirmación a través de esa palabra hablada de la palabra escrita. Amén. Entonces, ante esto podríamos preguntarnos también, ¿quiénes reciben la fe? Pues como nos lo dice Romanos, sencillamente el que oye. Y eso también está contenido en Romanos 10:17. Amén. Entonces, ahí está, como diría alguien, ahí está el detalle. Amén. Vamos a ver un tercer punto. Y es, ¿cuál es el contenido de la fe? O sea, ya dijimos que es la fe. La fe no es cualquier tipo de creencia, sino esa fe, esa seguridad, esa certeza, esa convicción y ese entender del obrar de Dios por la palabra de Dios. ¿Ven? Ese poder creerle a Dios. Entonces, el tercer punto que quiero tocar es, ¿cuál es ese contenido de la fe? Allá en Hebreos 11, precisamente, en lo que leímos al comienzo, verso 1 al 3, yo subrayé 3 palabras. Amén. El Señor dice, es pues la fe, la certeza. Esa fue la primera palabra que subrayé. Entonces, buscando el significado de la palabra certeza en el diccionario español, encontramos que es sinónimo de seguridad. Podríamos decir que es pues la fe, la seguridad. Amén. En otras palabras, el que tiene fe no duda, no tiene temor. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? La palabra certeza también se traduce como verdad y como firmeza. Hasta aquí, entonces puedo decir que la fe es la seguridad de la verdad. ¿Ve? Buscando sinónimos de la palabra certeza. Pero también hay otra palabra importante que en el verso 1, y es convicción. Hebreos 11:1. Ya expliqué de la certeza, ahora viene, es la convicción de lo que no sé. La palabra convicción. Y nuevamente, al buscar su significado,
encuentro que es un conocimiento interno que produce gozo. Y haciendo un paréntesis, no hay nada más hermoso que oír las promesas del Señor, hermano. Cuando el Espíritu Santo nos habla y nos promete, conforme a la palabra escrita, nos anuncia las cosas que Él tiene, o cosas que ojo no vio, no he oído yo, que Dios nos las revela por su Espíritu, produce un gozo maravilloso. Amén. Entonces, la palabra de Dios produce estas tres cosas: gozo, seguridad y firmeza. Amén. Pero también subrayé otra palabra en el verso 3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, podemos tomar estas tres palabras con el significado del diccionario y podríamos decirlo en nuestras palabras. La fe es la seguridad de la verdad que produce en mí internamente gozo, firmeza y entendimiento espiritual. Amén. Es la seguridad de la verdad que produce en mí o en el creyente, como queramos decirlo, internamente gozo, firmeza y entendimiento espiritual. Amén. Gloria al Señor, porque dice, de modo que lo que vemos, entendemos que el universo fue creado de lo que no se veía. ¿Ve? Es que es el final del verso 3. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso, tal vez en el momento que usted, hermano o amigo o querido oyente, porque sé que me van a oír, cuando oímos las promesas de Dios, recibimos gozo, recibimos seguridad y estamos convencidos, tenemos la certeza y la convicción y el conocimiento espiritual. Amén. Pero no vemos nada en ese momento. Amén. Y no importa, mire, cuando Dios nos habla, salimos con el globito de la fe henchido, porque se producen estas cosas. Amén. No vemos nada, pero no importa, porque sabemos que el que prometió es fiel para cumplir lo que ha prometido. Amén. Y que Él lo hará. Si Dios habló, así será. Amén. Yo me imagino que solo fue necesario que Dios diera su palabra para construir el universo, tal como nos lo dice en Génesis. Y comenzó todo a producirse. Los átomos, la materia, la energía, todas las fuerzas de la física actuando. Amén. Toda esa potencia de la energía nuclear, bueno, es que es inmensamente maravilloso para explicarlo en pocas palabras. Y la vida al final todo organizándose hasta que hoy vemos una pequeña porción de esa majestuosa creación, de ese infinito universo que en un momento del tiempo no se veía. Amén. Por eso dice, de modo entendemos que que el universo fue hecho de lo que no se veía. Amén. Claro, para el ateo, para el incrédulo, no, explotó la materia y se formó el universo y el Big Bang y todo eso. Amén. Pero para el que crea la palabra dice, y Dios dijo, sea la luz,
y fue la luz. No importa si se demoró una milésima de segundo o miles de años en darse esa luz, pero dijo Dios y fue. Y es. Amén. Gloria al Señor. Pero también podemos mirar cómo es el proceso o el camino de la fe. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 y 9, dice de la siguiente manera. Vino luego a él, pues, está hablando de Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué pensaríamos algunos si Dios nos mandase a donde una viuda? Amén. Hoy hay muchos hombres que uy, bueno, voy a vivir sabroso. Por lo general están pensando, uy, las viudas tienen plata, tienen riquezas. Y a veces se pueden imaginar mucho, pero las cosas en Dios son distintas. Amén. Dios hace de lo que menos posibilidades tiene según el razonamiento humano. Dios no lo mandó donde una viuda rica. Amén. Ahora leamos en Lucas 4, 25 y 26 para entender a dónde lo mandó. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Imagínense, 3 años y 6 meses sin llover, se secó todo, los cultivos se acabaron. ¿Ven? Y por eso sigue diciendo el versículo, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Verso 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Entonces volvamos a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Entonces no lo mandó a un palacio. Amén. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11. Y yéndose ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ahí viene lo interesante. Miremos el verso 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Hago un paréntesis. Ella sabía quién era el Dios de Elías. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La situación era bastante difícil desde la perspectiva humana. Por eso algunos dicen en su pensamiento razonando, no, pero ¿cómo Dios me va a decir eso si es todo lo contrario? Eso no tiene lógica. ¿Sí? ¿Cuáles son las soluciones que Dios me da? Que espere y que espere y que espere y que no haga nada y que siga adelante y que espere. Claro, si Dios lo ha dicho,
Ese es el secreto para desarrollar la fe. Creerle a la palabra de Dios. Porque dice en Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, primero que todo. Y es decir, que reconozca que Dios existe. Amén. Y segundo, y que es galardonador de los que le buscan. Claro que la gente a su alrededor le puede decir, pero ¿para qué tanta ir a la iglesia? ¿Pero para qué tanta oración? ¿Pero qué tal no pase eso? ¿Pero qué tal le hayan hablado de la carne? Mire, haga algo más productivo. Le pueden decir, o le pueden decir, uy, usted se está fanatizando, ¿cómo va a creer todo lo que le dicen allá? Y a veces le pueden decir, ay, es bueno que usted crea, pero no tanto. Mire, piense en usted. Vaya, demande, no se quede quieto. Eso puede ser en los ratos libres, que usted le pida a Dios, que esperen, pero ahí está hablando el razonamiento humano. ¿Pero qué dice Dios? Ya lo leímos, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Y las promesas de Dios, nos dicen Corintios, son en el sí y en el amén. Así que usted y yo no perdemos el tiempo cuando esperamos en las promesas de Dios. Estamos invirtiendo en lo único que vale sobre la tierra. Amén. Usted y yo no nos quedamos aquí porque tenemos una ciudadanía espiritual eterna, celestial. Bendito y alabado sea Dios. La salvación y la vida eterna fue a lo que nos llamó Dios. Lo demás es de aquí y es importante, pero es de aquí. Y es más, el Señor aún nos va a dar lo temporal, porque Él no deja morir los pajarillos que no cultivan. Amén. Y viste los lirios de hermosura, aunque ellos no tejen. Amén. Él sabe que nuestra estancia sobre esta tierra es pasajera y temporal. Nuevamente, en Primera de Reyes, el capítulo 17, el verso 13 en adelante, dice así. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después hazlas para ti y para tu hijo. Miren cómo era la cosa. Por eso es que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, no es solo oyó y fue hizo, ay, sí, que ya que me mandó, voy a hacer no. Habían una indicación específica. Hazme una torta pequeña primero para mí y después veía para tu hijo. Hay un testimonio de una hermana en México. El esposo estaba sin trabajo y le salió un trabajo, pues mientras le pagaban y todo eso, porque tenía que haberse ido lejos y no tenía nada. Y el Señor le dijo, no mires de tu mano en la alacena. Y ella estaba segura que se había acabado todo, no tenía. Cuando metió la mano en la alacena, sacó una lata de comida. Volvió y la metió sin mirar y sacó otra. Y así los mantuvo el Señor, a ella y al hijo, hasta que, y esto fue visto por un pastor después, porque ella fue y le testificó y lo llevó y le dijo, mire la rume de latas. Y así la mantuvo el Señor hasta que el día que le llegó el primer sueldo al esposo y que se lo puso a ella y ella tuvo dinero,
Dice que ella fue y metió la mano en la alacena, igual sin mirar, ya no había nada. Dios es fiel, amén. Y Él cumple cuando nos habla. Entonces, hazme a mí primero y después harás para ti, para tu hijo. Amén. ¿Qué diría una persona hoy día? Ve, esto es el colmo. Tengo que dejar de comer yo y mi hijo para darle a este desconocido. ¿Qué tal sea un charlatán más? Y demás, además, como hoy los derechos del niño, los niños son primero. Aquí está la esencia del verso 14. En el verso 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. A mí me pasó una pequeña experiencia similar con una crema que necesitaba. Y era una cosita así chiquitita. Y cada vez que yo iba, ya, yo estaba seguro que, o sea, en la lógica ya se había acabado. Pero cada vez yo decía, en el nombre del Señor, y le hacía así, y salía la que necesitaba. Y salía la que necesitaba. Y duró bastante tiempo. Puedo decir que más de un año después de que se había acabado supuestamente. Porque Dios multiplica las cosas. Amén. Él no ha cambiado. Amén. La harina no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí estaba la prueba de la fe de la viuda de Zarepta. También se probaba la obediencia y la fe del profeta Elías. Porque a veces Dios nos da una palabra y nosotros nos llenamos de prejuicio y no se la damos a la persona que la necesita. Ay, pero ¿qué va a decir? No, si el Señor se la dio, désela. ¿Ven? Mucha gente no ministra los dones en la iglesia. Estoy hablando generalmente por temor, porque no le creen al Señor. Y el Señor mostrando con él y no le creen. ¿Ven? Pero ni la viuda ni Elías se pusieron a razonar, a pensar. Ay, ¿qué tal se acabe? ¿Y qué tal sea mi corazón? ¿Y qué tal sea de la carne? Pero si esto es lo último que queda, ¿qué va a pasar? No, no. Ellos no pensaron así. Es decir, prefirieron creerle a Dios porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces los creyentes no procedemos igual. Y después que ha pasado un tiempo de recibir la promesa, ese globito de la fe comienza a perder aire, como los globitos que se usan en los cumpleaños de los niños, ¿no? Comienza a flaquear y tememos. ¿Pero qué se debe hacer? Dice, no perdáis la confianza, que tiene grande galardón. ¿Ven? Dicen Romanos. Perdón, en Hebreos 10:35. Entonces, tener la convicción y la plena seguridad, el pleno gozo de que el que nos habló conforme a su palabra escrita, que nos muestra cómo él ha ido cumpliendo todas las cosas que ha ido diciendo en su tiempo y que él no miente, ese mismo Dios nos va a cumplir. Amén. Ese mismo hará así como se lo ha dicho. Aunque no veamos nada, él hará para alabanza de su gloria. Creámosle a Dios que la demora se debe en gran sentido al estado de nuestra fe.
El verso 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa. Hubo para muchos días, podríamos decir. Dice, y comió él y ella y su casa muchos días. Bueno, ya la viuda y el mismo profeta habían visto el prodigio de Dios. Pero viene lo siguiente, ¿cómo se prueba la fe? El verso 17 dice así, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Se murió. Pero notemos aquí una cosa, que ya el Señor no la llamó viuda, sino ama de casa. Es decir, Dios la había prosperado. Pero venía la prueba de la fe. El verso 18 dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mi casa para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ahí la fe de ella estaba flaqueando. La fe de la viuda de Zarefa. Así a veces sucede a los creyentes. Amén. Dios nos da una bendición y pensamos que no vamos a tener más dificultades. Y entonces, cuando menos lo esperamos, viene otra dificultad. Y decimos, ay, Dios mío, pero ¿por qué a mí, Señor? No digamos así, de lo que no entendemos. Todo en Dios tiene una razón. Yo siempre digo, yo nunca le pregunto al Señor por qué. Primero, porque no somos quienes para pedirle cuentas a Él. Y segundo, porque tenemos que entender que para qué está permitiendo eso el Señor. Amén. Dios está probando nuestra fe, nos está permitiendo situaciones para que crezcamos espiritualmente en esa confianza de Él, en la fe en su palabra. El verso 19 dice, él, o sea, Elías, le dijo, dame acá tu hijo. Verso 20, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Ahí el profeta también estaba siendo probado en su fe. Porque el profeta o el pastor o el verdadero que sirve al Señor, seguimos siendo humanos. No somos superiores, no somos semidiones, no. Somos ovejas también. El verso 22 dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. El verso 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, mire lo que dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Igualmente sucede cuando Dios interviene en eso que nos parecía imposible. Por eso es que Dios hace milagros. Amén. Entonces decimos como la viuda de Sarepta, Señor, definitivamente tú eres poderoso, tú tienes la razón. Gracias, Señor. Bueno, pero aquí no termina todo. En Hebreos 11, nuevamente vemos desde el verso 7 hasta el verso 34, se narra cómo Dios intervino en muchas situaciones.
Dice el verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¡Qué maravilloso! Amén. Pero aquí viene lo importante. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, no necesariamente se tiene que estar esperando solo lo material, sino la fe que nos tiene que llevar a Dios es esa fe de que en Él tenemos vida eterna, cosas más espectaculares. Amén. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. ¿Ven? Todo lo contrario a las doctrinas de la prosperidad. Pero esta gente, pobres, angustiados, maltratados, es gente de fe que la Biblia nos está poniendo como ejemplo. Verso 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero no porque Dios no le haya cumplido. Amén. Y preguntémonos ahí, ¿y qué era lo prometido? Amén. Vamos a ver el propósito de la fe. Y ahí vamos a entender eso. Pero antes de ver el propósito de la fe, quiero decir, ¿cuántos cristianos hoy en día, ante la menor dificultad, se alejan de Dios? Ay, no, es que lloro y no pasa nada. Mire todos esos hombres cómo fueron probados en la fe y se volvieron ejemplos de fe para nosotros. Amén. No alcanzaron lo prometido, pero no porque Dios no haya cumplido. No porque Dios no cumpla, Dios cumple. Versos, el sexto aspecto que quiero tocar es el propósito de la fe. El verso 40. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. La promesa de ellos no era solo lo material, la comidita, el carrito, la beca, la casa. No. Lo importante de la fe es la vida eterna. Ay, pero la fe, la vida eterna es gratis, es un don de Dios, sí, pero la alcanzamos por la fe. El vehículo para recibir ese regalo de la gracia se llama fe. Amén. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque cada dificultad y cada prueba tiene el propósito de perfeccionar la fe del verdadero creyente. Es decir, mantener esa sustancia, esa esencia, como nos dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hermanos, leamos en Romanos 5:1. Esta es la promesa principal. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos en paz con Dios, nada nos puede separar de Él. Cuando la criatura humana
alcanza la justicia divina y la logra por la fe, obtiene la paz y la reconciliación, podríamos decirlo, con Dios. Hay esa armonía, esa unidad, esa paz. En consecuencia, fe no es simplemente una creencia en cualquier Dios o en poner la Biblia abierta o en leerla un día o estar en un templo, o practicar una religión o practicar algunos dogmas espirituales o hacer rituales, sino que la fe tiene que estar en la condición esencial de que sea una fe que le agrada a Dios, porque es producto del creer en su palabra. Va mucho más allá de todo eso que dije, ya que esa fe en objetos, en tradiciones, en rituales, en cosas momentáneas, esa fe no tiene el objetivo de conocer a Dios. ¿Amén? Una persona que tiene verdadera fe alcanza esa fe por el oír y poner en práctica, digámoslo así, la palabra de Dios. O sea, es oír la palabra y volver la vivencia. Amén. Muchas personas se quejan diciendo, ay, llevo tanto tiempo en tal iglesia y no se me ha cumplido lo que el Espíritu Santo me dijo. Otros pueden decir, porque usted recibió tan pronto el don de sanidad o el milagro que el Señor le anunció. Y yo no. Pues es fácil de entender. Porque el que recibe es el que ha creído. Amén. Aquel que dice, las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y por lo tanto no duda. ¿Amén? O sea, podríamos decir, es por la medida de fe que hay en la persona. ¿Amén? Ahora, cuando la fe ya es como un don, como el don de fe, eso, mejor dicho, cree cosas inalcanzables y se hacen realidad. Claro, anunciadas por Dios. Amén. Pero todos tenemos fe. Amén. Cuando creemos en la palabra de Dios. Amén. Y me estoy refiriendo a esa fe. Amén. Entonces, cuando las personas quieren creer a su manera, pues entonces se dejan llevar por cualquier doctrina. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que necesita hoy la iglesia verdadera del Señor o el verdadero creyente? ¿Necesita cursos teológicos? No. ¿Necesita, más que predicadores, podríamos decirlo, motivadores elocuentes? El discurso de ciertos reverendos con no sé cuántos títulos en divinidades o en angelología, no. Necesita venerar a personas o líderes en congregaciones o cargar la Biblia de un lado para otro, o es más, hasta sabérsela de pasta a pasta para recitarle versículos al otro, como una, digo yo, como una ametralladora de versículos. No, amén. ¿Será que necesita ir de casa en casa para evangelizar, golpeando y eso? Eso no es. Amén. Primero que todo, lo que el creyente necesita es creerle a Dios. Y en el creerle a Dios hay obediencia. Amén. ¿Qué hicieron los discípulos? Ellos no se fueron de Jerusalén porque le creyeron a Jesús, que vendría el Espíritu Santo y los llenaría de poder. Y obedecieron, no se vayan de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos. Pero hoy en día hay mucha gente queriendo ir a hacer la gran comisión
sin esperar que el Espíritu Santo los llene y les diga cómo, cuándo y dónde hacer las cosas. Y entonces se van en el ánimo a predicar un evangelio a su acomodo, en su interpretación. Conozco una señora, entre comillas digo pastora, porque no. Ay, es que a mí el Señor me dijo que me iba a usar y montó su iglesia. Eso no es fe. Amén. Eso es ser caprichoso. Amén. La iglesia no necesita eso. Amén. Lo que Dios quiere y que la iglesia necesita es vivir el evangelio puro, es decir, el que nos dejó el Señor Jesucristo, y ese evangelio demanda compromiso y obediencia porque le creemos a Él y sabemos que Él es la cabeza y que Él es el que construye y que Él es el que mandó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da dones, el que dice quién es pastor, quién es diácono, quién es ministra los dones, todo eso. Ese evangelio de Jesucristo, acompañado de una fe sólida que implica, vuelvo y digo, obediencia. Amén. ¿Y cómo logramos esa fe? Pues por el oír de la palabra, pero no solo el oír, ay, sí, qué bonito, dice, pero yo ahora hago esto. No, el oír implica ponerle cuidado, atención y obedecerla y aplicársela a uno. Porque si no hay palabra, mire, hoy hay muchas iglesias que gastan 2 y 3 horas en alabanza y 5 y 10, 15 minutos en predicación. Y la predicación hace más énfasis en estrategias administrativas, de crecimiento empresarial o de otra cosa que de la palabra de Dios. ¿Será que eso va a generar fe en Jesús? No. Amén. Se necesita que haya palabra de Dios, que haya un mensaje centrado. Se necesita que el Espíritu Santo ministre a través del predicador, ministre a través de los dones, en especial del don de la profecía, de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría, para que la gente crea que Dios está ahí y sea guiada por el Espíritu Santo. Amén. Porque si no, no se va a alcanzar la fe. En Génesis capítulo 1 nos da un ejemplo. Dice, sea la luz. Y un momento de espera, y entonces comienza la fe a realizarse. Y miren, no sabemos, como ya lo dije, no sabemos cuántos segundos, horas, días, meses o años tardó en verse lo que no se veía. Pero dijo Dios, sea la luz. Y los cielos se movieron. Y esa palabra se cumplió y no era el sol. Porque más adelante es que Dios crea las lumbreras y las estrellas. Amén. Pero es que en la eternidad no hay tiempo. Pueden ser miles de años para el hombre. Amén. Sobre esta tierra pueden haber pasado muchos años antes de que existiéramos. Es más, como Dios es eterno y no se envejece, Él no tiene principio ni fin. Él dijo, hágase la luz. Esa fue la palabra que Él dio. Amén. Pero en un momento viene la otra parte, que es lo que me dice en Génesis. Y la luz fue hecha. Es decir, se dio el cumplimiento de esa palabra, gloria a Dios. Entonces, para que haya una verdadera fe, debe haber palabra de Dios. Debe estar fundada en la palabra de Dios, movida por el Espíritu Santo. Amén. Porque hay mucha gente que lee la Biblia y ni la entiende. Amén. Pero si el Espíritu Santo nos la da a entender, la palabra escrita nos va a alimentar la fe también. Amén. Si la palabra es del hombre, no tiene ningún valor. Pero cuando la palabra es dada por el Señor y creemos esa palabra de Dios,
y esperamos en él, en ella, no interesa el tiempo, porque para Dios no cuenta el tiempo. El creyente se le pueden alargar los días, pero la fe es constante. Y cuando recibimos las bendiciones de lo que no se veía, pero que Dios nos anunció de antemano, podemos decir con gozo en nuestro corazón, gracias a Dios, que lo que Él dice se cumple. Que lo que hoy me dijo, que lo que Él me dijo, hoy lo tengo en mis manos. ¿Ven? En alguna ocasión el Señor me dijo, me acaban de negar la visa para acá, para los Estados Unidos. Y me dice el Señor, y tú sí vas a ese país del norte, yo te voy a llevar, pero en mi tiempo. Amén. Eso fue en el año 94. Y en el año 92, en el año 2002, el 10 de febrero, llegué acá a este país. Ya llevo 18 años. Amén. Dios cumple su palabra. Y entonces uno puede entender y puede disfrutar y sentir y vivir y saber que Él es real. Que lo que no era, no se veía, que lo que ahora es fue hecho de lo que no se veía, porque su palabra, esa palabra de Él, y es creadora. Amén. Por eso nos insta el apóstol a pelear la buena batalla de la fe. Amén. Y la palabra del Señor dice, porque mi palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Está hablando de la palabra escrita y la palabra hablada, porque es una sola palabra. Amén. En sus 2 manifestaciones. Entonces hay que creer la Biblia. Si la gente se acerca a la Biblia sin fe, ay, eso no lo entiendo, yo es que está difícil. Pues pídale a Dios que le dé entendimiento para que la pueda creer. Amén. Y cuando nos acercamos a la Biblia con el entendimiento espiritual, con fe, vemos cómo encaja todo, no hay contradicción en ella. Y vemos cómo el Espíritu Santo en lo que nos habla, para recordarnos lo que Jesús enseñó y para hacernos saber las cosas que habrían de venir, esas que dice que ojo no vio ni oído yo, encaja perfectamente en la palabra escrita, porque Él no se contradice. Amén. Y eso nos lleva a ser personas que agradamos a Dios, porque tenemos fe en Él. Dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, nos convierte en hacedores de su voluntad y no solo en oidores. Por eso la insistencia en producir el fruto del Espíritu como resultado de que creemos a la palabra de Dios. En definitiva, una persona que asiste a la iglesia y que no pueda creer, pues fácilmente puede ser llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Amén? Pero la Biblia nos da un consejo. El Señor dice que el que no tiene fe, pídala, porque Él dará, Él la dará. Amén. ¿Y cómo se obtiene? ¿Cómo la dará? Pues cuando la persona va escuchando la palabra y poniendo por obra, esperar en esas promesas. Amén. Porque, vuelvo a insistir, las promesas del Señor son en el tiempo de Él y no en el nuestro, pero son en el sí y en el amén. Amén. La persona no tiene que entrar a conjeturar o a acomodar o a criticar o a juzgar, a decir, ay, no, esto sí no fue de Dios, ay, esto sí, no, espere. Amén. O cuando no entienda algo que se esté predicando, espere, miren la palabra y espere y pídale a Dios claridad. No tiene por qué enojarse o reclamarle de pronto al predicador o a la persona que le dio la palabra. Amén.
Pues el que hace eso no está entendiendo, no tiene fe. Pero la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios para que accedamos y recibamos ese regalo que se llama la gracia de nosotros, si no es un don de Dios. Dios ya lo proveyó, pero vuelvo y insisto, el vehículo para recibir esa gracia se llama fe en Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde y hasta la próxima.